Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida. Espero que nos acerquemos a este tiempo devocional expectantes, ¿no? Con un corazón lleno de deseo por Dios, por su palabra. Dios nos habla, Dios habla. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Nunca, escuche este consejo, nunca reemplace la lectura de la Biblia por el mejor libro, por la mejor prédica. Sé que hay hombres y mujeres excelentes, excelentes expositores de la palabra de Dios. Nos comparten revelaciones maravillosas, tienen una forma, un carisma para la enseñanza maravilloso. Y le damos gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por ese don, ese talento, esa habilidad. Pero nunca un predicador ni debe reemplazar la bendita palabra de Dios, la Biblia, la lectura de la Biblia. Nunca un buen libro, que gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por todo el conocimiento que nos dan las personas, ¿no? Los ministros, los pastores, los líderes, los apóstoles, los profetas, gracias a los evangelistas, los maestros, gracias a Dios por todo el conocimiento que ellos nos dispensan a través de la literatura, pero nunca, escúchame bien, nunca puede reemplazar la lectura de la Biblia por ni una conferencia, una predicación, ni por la lectura de un libro, por muy bueno que sea el libro, por muy bueno que sea el predicador, por excelentes que sean los autores. Nosotros no podemos reemplazar la lectura de la Biblia. Vaya cada día a las Escrituras, vaya cada día a la Biblia, lea la Biblia. Yo siempre recomiendo, tal vez algunas personas pueden considerarlo como un legalismo, pero yo creo que es fundamental que todo creyente pueda tener una Biblia física, que tenga usted el libro y usted se acerque cada mañana al libro. Hoy hay muchas ventajas y muchas posibilidades de adquirir una Biblia por otros medios, los medios magnéticos, tener una Biblia en el celular, en la tablet, en el computador. Pero en mi experiencia, no hay nada como ir al libro físico, ir al libro y sumergirte en estas palabras. Entonces quiero animarle a eso. Porque la palabra de Dios es el fundamento. A través de esta palabra profética, que es la más segura, vamos a recibir dirección, instrucción, luz, revelación y todo lo que necesitamos para avanzar, para mantenernos y para ayudar a otros, dicho sea de paso. Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, quiero animarle a que cuide sus ojos, porque muchas veces los dispositivos terminan deteriorando la vista en la vida de las personas. Tome el libro y lea el libro. Vamos al libro entonces en esta mañana. Tome su Biblia allí y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 15. Vamos a leer un versículo. Déjeme ponerle en texto. Vamos a leer el versículo 36, pero déjeme ponerle en contexto. Recuerde que al regresar de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé eran compañeros de misiones, de ministerio. Ellos llegan y se establecen en la iglesia que les encomendó a esa misión. Era la iglesia de Antioquía, la iglesia que estaba en Antioquía. Obviamente que ellos estaban bajo la autoridad de los líderes, de los apóstoles que estaban en Jerusalén, los 12 apóstoles.
y los ancianos de la iglesia en ese entonces. Ellos estaban bajo esa cobertura. Pablo y Bernabé no eran ruedas sueltas, ellos estaban sometidos a una autoridad. Se presenta una situación después de estar allí un tiempo en Antioquía. Algunos hermanos que se habían convertido del judaísmo, algunos judíos que se habían convertido. El hecho de que un judío se convierta al cristianismo no quiere decir que va a abandonar su cultura. Lo único que hace él es reconocer que Jesús es el Mesías, reconocer que Jesús es el sacrificio perfecto por medio del cual él accede a Dios, por medio del cual tiene perdón, tiene liberación, pero él continúa con su cultura, guardando sus ordenanzas, ¿no? Culturales. Entonces, eso es un tema cultural, un tema cultural. Estas personas, luego que se convierten, vienen a Cristo, aceptan a Jesús como el Mesías, ellos no conciben que los creyentes de origen gentil sean salvos solamente por la fe. Ellos consideran que deben hacer algo más, y ese algo más era guardar la ley, ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Esto, por supuesto, que no fue bien visto por el apóstol Pablo ni por Bernabé, y contendían con ellos. Ahora, para resolver el asunto, lo que hicieron Pablo y Bernabé y el resto de los ancianos de la iglesia de Antioquía fue enviar a Pablo y a Bernabé con otros hermanos a las autoridades. Se remitieron a la autoridad y comenzaron a hablar del asunto. Lo que resultó de todo eso fue que los apóstoles y los ancianos, al tratar el tema, decidieron no imponerle las 613 ordenanzas que los judíos guardan. No le impusieron, eso es algo de ellos, propio de ellos, sino que les establecieron 4 mandamientos, los recordará usted, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos? Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de comer ahogado y de fornicación. Haciendo tales cosas, dicen ellos, haciendo tales cosas bien harán. Guardando ciertas cosas bien harán. Estuvimos compartiendo el tema cultural, ¿no? Porque precisamente los mandamientos que ellos establecen era porque en la antigüedad, la carne que se consumía en las carnicerías era ofrecido a los ídolos, no tenía ningún tipo de restricción. Y los apóstoles establecen algunos mandamientos. Hay personas que dicen, bueno, estas son las leyes que tienen que guardar los creyentes de origen gentil, y bueno, hay toda una discusión acerca del tema. Pero nosotros hemos entendido que estos eran mandamientos que establecieron los apóstoles a los creyentes de origen gentil de esa región, de esa cultura, ¿no? Entonces, en síntesis, nosotros tenemos que enfocar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es la vida de Cristo, su comportamiento, su carácter y sus acciones, lo que nosotros debemos imitar. Obviamente que así como los apóstoles establecieron algunos límites relacionados con la cultura de la época, nosotros también debemos tomar en cuenta que hay algunos límites que deben ser establecidos, límites que están relacionados con la cultura en medio de la cual estamos, ¿no? Ya ese es un tema que hablaríamos después. Pero una vez que los apóstoles determinan qué es lo que los creyentes van a hacer, deben guardar, los creyentes de origen gentil, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, ya con instrucciones, ya se resolvió el problema. Y después de un tiempo, leemos en el versículo 36, tome su Biblia allí. Ahora aquí es donde entramos, capítulo 15, versículo 36, dice
que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Después, dice, de algunos días, ya pasó el inconveniente, ya se resolvió, se supo qué directriz iban a tomar. Sin embargo, el apóstol, después que se resuelve la situación, siente la necesidad de ir a los hermanos para ver cómo estaban. Entonces aquí es donde comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Este aquí es el segundo, inicia el segundo. El objetivo del primer viaje misionero era anunciar a Cristo. Es decir, era como más un trabajo evangelístico que ellos estaban haciendo, ¿no? Ya este segundo viaje tiene que ver con el segundo paso que nosotros encontramos en los procesos de una iglesia. Una iglesia saludable tiene un compromiso con 4 procesos. El primer proceso es el proceso de evangelismo. Y no estoy hablando solamente de programas que la iglesia organiza para ganar personas, como campañas, como los grupos, como actividades, eventos. No estoy hablando de eventos solamente, sino que cada creyente en su interior, cada creyente sabe que su vida es una carta abierta y que él debe predicar, debe instar, debe ser un testimonio en su trabajo, en su escuela, en su universidad, en su casa, en su vecindario. Todo creyente debe saber que uno de los propósitos para los cuales Dios le salvó a él es para que anuncie el evangelio y debe tener un compromiso con eso. Sin embargo, esto es un proceso que la iglesia también establece en la congregación. Por eso todos los creyentes deben estar comprometidos con el evangelismo, con ganar almas, porque eso, escúcheme bien, esa es una parte del fruto. El fruto de la vida del creyente se presenta en 2 frentes. El primer frente es la madurez espiritual y el segundo frente es la multiplicación de discípulos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de ti y de mí? Número 1, que seamos transformados y que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y número 2, que usted gane almas y haga discípulos para Él. Ese es el fruto. Y un día usted estará delante de Dios. Ese es el trabajo espiritual. El trabajo espiritual no es solamente ir a una iglesia. No es solamente escuchar de buena gana la palabra de Dios. Hay que hacerlo. Amén, claro que sí. Pero escúcheme, el fruto, Dios espera fruto de ti. Dios espera que tú des fruto. La pregunta es, ¿cuál es el fruto que tú le estás dando a Dios? ¿Cuál es el fruto? Entonces quiero orientarte en esto. Por un lado, debes presentar resultados de crecimiento, resultados de madurez espiritual. Es decir, que cada día te parezcas más a Jesús. Y número 2, debes ganar almas para Dios. Ese es el fruto. Escúcheme. Entonces, el fruto que Dios espera de ti, Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, ese es el fruto. El segundo proceso es el proceso de consolidación, de afirmar a los creyentes, con el cual también todos debemos estar comprometidos. El tercer proceso es el proceso de discipulado. Y el cuarto proceso es el proceso de la formación del liderazgo en la iglesia. Son 4 procesos que una iglesia debe implementar. 4 procesos con los cuales todos los creyentes que asisten a una iglesia, todos los creyentes que se comprometen a seguir a Cristo,
deben estar también comprometidos con esos procesos. Entonces no existe tal cosa como que yo creo en Dios y yo tengo una comunión con Dios sin comunión con la iglesia. Eso no es saludable, porque lo que te va a ayudar a ti, querido hermano, a tener crecimiento es que te comprometas con la iglesia, te comprometas a asistir a la iglesia, te comprometas con los procesos de la iglesia, a servir en los procesos que la iglesia implementa para ganar almas. Pablo, luego de predicar a Cristo y de ganar muchas almas para el Señor, regresó a Antioquía, estuvo allí y después de un tiempo, dice la Biblia, que le dijo a Bernabé, debemos ir a visitar a los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Pues aquellos que él había ganado en su primer viaje. Entonces este es un viaje, esta es una visita de consolidación, una visita para confirmar, para afirmar la fe del creyente, afirmar la fe del creyente. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, él desde su experiencia habla y dice, o se refiere a la obra de Dios como un cultivo, como una labranza. Él dice que la vida cristiana o el trabajo de hacer discípulos es como un cultivo en el cual es un proceso, ¿no? Porque hay que preparar la tierra, hay que seleccionar la semilla. Bueno, la semilla la tenemos, que es la palabra de Dios. Hay que sembrar la semilla, hay que regar la semilla, hay que arrancar la maleza de la semilla, hay que cuidarla. Dice la Biblia, dice Pablo, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces él compara el trabajo de hacer discípulos, lo compara con una labranza, con un cultivo. Entonces ahora Pablo, luego de predicar la palabra de Dios, él se dispone a ir escúchame, para confirmar a los creyentes, para afirmarlos en la fe. Entonces aquí yo encuentro nuestro reto del día de hoy. El reto del día de hoy es afirmar la obra de Dios, porque se necesita que la obra de Dios sea afirmada. No es solamente, ok, ya tengo a Dios, ya tengo la palabra de Dios, o está bien, ya compartí la palabra de Dios. O hay personas, yo me encuentro con personas que me dicen, pastor, yo le hablo de Dios a todo el que me encuentre, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, a mis vecinos, a mis familiares, a mis amigos, yo le hablo de Dios a todo el mundo. Y yo lo felicito, está bien, porque ese es el primer proceso, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas a que acepten a Jesús en su corazón. Pero el segundo proceso, después que las personas reciben a Cristo, es afirmar la fe de ellos. Y para eso necesitamos tomar tiempo, para eso necesitamos prepararnos, para eso necesitamos invertir tiempo en las personas. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo. Por eso nos desafía Pablo, nos desafía a no desatender, a no descuidar a aquellas personas a quienes Dios nos ha permitido guiar en el proceso de salvación. Gracias a Dios por esas personas que nos escuchan. Gracias a Dios por aquellos que en un momento dado aceptaron a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Pero la pregunta es, ¿está usted afirmando la obra de Dios en la vida de esas personas? ¿Está afirmándolas? Porque yo encuentro que es de vital importancia afirmar a los creyentes. Cuando un creyente no se afirma, esa persona, esa fe va a permanecer no solamente débil, sino que va a tender. La tendencia es a que vuelva al mundo, Y acerca de eso nosotros leemos en la Biblia una exhortación que el escritor a los Hebreos hace en el capítulo 5. Vamos a leerla. Pero déjenme, antes de leer el texto, compartirle que la primera obra de Dios que usted tiene que afirmar es la obra de Dios en la vida suya, en su propia vida. Para que usted pueda afirmar a otros, usted debe estar firme. Claro que sí, claro que sí. Entonces, nosotros encontramos personas que nunca terminan de afirmarse. Ellos saben
que tienen que entregar algunas cosas, saben que tienen que morir a algo, saben que tienen que apartarse de algo, saben que deben afirmar su vida, afirmarse en la iglesia, afirmarse en el Señor, afirmarse en la vida de oración, afirmarse a leer las escrituras, afirmarse en su vida espiritual. Muchos saben eso, muchos reconocen que no están tal vez siendo tan espirituales como debieran ser. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no hacen nada al respecto. Siempre tienen una vaga, leve intención en su corazón de que saben que deben hacer eso y algún día lo harán, pero nunca se determinan a hacerlo. Dios quiera que hoy sea el día en el cual usted se determine a afirmar la obra de Dios en su vida, para que después usted pueda afirmar a otros en el nombre del Señor. Oye, hay personas que duran toda una vida siendo malos creyentes. Uno comienza siendo un creyente débil, un creyente que cae, que falla, un creyente que no es comprometido. Muchos comienzan así, pero al pasar el tiempo van afirmándose. Pero nosotros hemos encontrado también en el contexto de la iglesia que hay muchos creyentes que duran toda una vida siendo medios creyentes, nunca terminan de afirmarse, ni se afirman en su comunión con Dios, ni se afirman en la iglesia, ni se afirman en un ministerio, no se afirman en nada. La pregunta ¿es esa una manera saludable de vivir el Evangelio? Bueno, aquí hay una amonestación que nos hace el escritor a los Hebreos. Por favor, tome su Biblia. Quiero invitarlo a que tome su Biblia allí. Capítulo 5, versículo 11. Busque la Biblia. Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, el escritor de los Hebreos dice: nosotros debiéramos tener unas conversaciones en otros niveles de madurez, hablar de temas más fuertes. Pero ustedes tienen necesidad de que se les enseñe lo mismo que se le enseña a un nuevo creyente. Ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar después de tanto tiempo en el Evangelio. Y esa es la exhortación, ¿no? La exhortación es a que dejen esa inexperiencia. La exhortación es que avancen a la madurez, que se afirmen espiritualmente. Afírmense espiritualmente. Hay un peligro para aquellos que siguen siendo medio cristianos. Y usted tal vez me puede decir: pastor, yo no soy un medio cristiano, yo soy un cristiano de verdad. Lo que dice si eres un cristiano de verdad es el fruto. El fruto. Escúcheme. El fruto, después de tanto tiempo. Sé que hay personas que cuando conocen a Dios en sus primeros años, sus primeros meses o años inclusive, son personas que tienen muchas falencias, tienen muchas imperfecciones en términos espirituales hablando, tienen muchas caídas, tienen muchas debilidades y están luchando y lidiando con eso. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que una persona después de tantos años de ser cristiano siga siendo el mismo. No hay fruto, es decir, no hay un carácter transformado. No hay un carácter transformado. Tampoco hay almas ganadas. Tampoco hay almas ganadas. Y yo quiero dejarle claro en esta mañana que Dios espera. Esto no es un regalo que nosotros le hacemos a Dios. Él espera. Él hizo una inversión. ¿Sabe cuál es la inversión que hizo Dios? La vida de su Hijo en la cruz por ti y por mí. ¿Usted cree que esa inversión es poca o es mucha? Eso es bastante. Eso es bastante. Dios hizo una inversión. ¿Y sabe cuál es el fruto que Él espera? Generaciones salvas para la gloria y la honra de Él. Él espera fruto.
Si usted no tiene claro esto, le invito a que en el transcurso del día usted pueda leer el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, las ramas. Escúcheme, ustedes son las ramas, y toda rama que en mí no lleva fruto será cortada y echada al fuego. Escuche, estoy leyéndole textualmente Juan capítulo 15. Dice, yo los he puesto para que lleven fruto. Y el que lleva fruto, dijo Jesús, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y ustedes han sido puestos para que den fruto, dijo Cristo. ¿Cuál es el fruto? Número 1, un carácter transformado. Un carácter semejante a Cristo. Ese es fruto de madurez. Anote eso, por favor. Necesito dar fruto en mi carácter, fruto de madurez. Que mi carácter se parezca cada día más a Jesús. Y número dos, el fruto que Dios espera son almas. Almas que usted gane para Cristo. Por eso usted tiene que aprender. Por eso usted tiene que instruirse. Por eso usted tiene que ser parte del proceso en la iglesia. ¿Por qué, pastor? Usted tiene que unir su corazón para aprender y para encontrar un espacio para poder dar fruto. No puedes dar fruto, mira, no puedes dar fruto de transformación de carácter si no estás unido a la iglesia. No puedes dar fruto de carácter, fruto de multiplicación si no estás unido a la iglesia. O sea, yo sé que hay personas que ya después de muchos años, después de mucho crecimiento, ellos dan fruto en su carácter y dan fruto evangelístico después de muchos años, de pasar muchos años en la iglesia, conectado con la comunión y con los procesos. Ya Dios después los manda a multiplicar lo que ha sido hecho en ellos. Pero tenemos una necesidad de eso. Ahora, escúcheme bien. Hay un peligro en permanecer siendo medio cristianos. Hay un peligro en permanecer siendo medios cristianos. Cuando yo hablo de medios cristianos, estoy hablando de personas que no se han decidido, no han afirmado la obra de Dios en sus vidas. Tal vez piensan que con pensar que Dios existe, ya eso es bastante. Escúcheme bien. El Señor Jesús escribe una carta a una iglesia en la Odisea y le dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, dice el Señor. Ojalá fuese frío o caliente. Versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. Ese es un creyente tibio, un creyente que está en el medio, un creyente que dice, yo no soy muy espiritual, pero yo tampoco soy muy mundano. Está en el medio, Ni es espiritual ni es mundano, está en el medio. Y hay un peligro con permanecer en el medio, porque Dios dice, bueno, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué nuestro organismo vomita algo? ¿Por qué? Porque nuestro organismo no lo acepta. Y eso es lo que nosotros aprendemos acá. O sea, ese estado intermedio, ese estado mediocre, o sea, que está en el medio, Dios no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta, pastor? Dios ha dispuesto todas las cosas para que usted sea un creyente avivado, un creyente espiritual, un hombre, una mujer llena con el Espíritu Santo. Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Por eso nos desafía el apóstol Pablo con este segundo viaje misionero. Él se enfoca a afirmar a los creyentes. Y esto nos desafía a nosotros. Esto nos desafía a afirmar nuestra vida espiritual. Nosotros primero. La pregunta es, ¿qué tipo de creyente te consideras? ¿Consideras que necesitas afirmar tu fe? ¿O necesitas que estás trabajando ya en eso? Si tú me dices, bueno, pastor, yo estoy trabajando en eso, ¿qué tipo de cosas concretamente estás haciendo diariamente, semanalmente para lograrlo? La intención puede estar en el corazón, pero si no hay obras concretas, o sea, lo que hablan son las acciones, dice el apóstol Santiago.
Muéstrame tu fe sin obra, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces necesitamos trabajar en afirmar nuestra fe en nosotros. Así que yo le animo en el nombre del Señor. Tú puedes hacerlo. Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Escúchame. Es la voluntad de Dios para tu vida, que tú te afirmes espiritualmente. Que este año 2022 sea un año en el cual tú dices, wow, yo viví hasta el 2021, viví una vida espiritual mediocre por la mitad. No era ni, como dicen, ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada. Estaba entre, como dice un querido hermano, entre la rubia y la morena. Pero tú dices, pero el año 2022 fue un año en el que yo tomé una decisión, me afirmé espiritualmente, pero no solamente me afirmé yo, sino que también afirmé a otros. Escúchame, muchas personas que están a tu alrededor necesitan fe, necesitan orar, necesitan ser enseñadas, necesitan ser orientadas, necesitan ser alentadas, necesitan ser exhortadas, necesitan ser corregidas. Eso es afirmar la obra de Dios. Cuando tomas tiempo, no solamente para hacer todo este tipo de cosas en ti, es decir, orar por ti, aprender, reorientar tu vida, alentarte, recibir exhortación, corregir tu vida, sino también cuando, luego de hacerlo en ti, lo haces en otros. La gente necesita eso. La gente no solamente necesita que tú le ayudes con cosas materiales, no solamente necesita que tú ores por la gente. La gente, además de oración, también necesita que tú le orientes, que tú le enseñes, que tú le exhortes, que tú le corrijas, que tú le levantes cuando caiga. La gente necesita eso. ¿Y sabe de quién lo están esperando? De ti y de mí. Entonces, somos los instrumentos de Dios para afirmar la obra de Dios. ¿Qué harás ante este desafío? ¿Te vas a mantener siendo el mismo? ¿O te vas a levantar en el nombre del Señor? Y vas a afirmar la obra de Dios en tu vida y vas a afirmar la obra de Dios en otros. Déjame decirte que si quieres hacer la voluntad de Dios, esta actividad es una de las esenciales, de las fundamentales, porque nadie se afirma, escúchame bien, nadie permanece en el reino sin estar afirmado en él. Vamos a afirmar nuestra fe, nuestra confianza, afirmar nuestra vida espiritual, afirmarnos en la iglesia, afirmarnos en el ministerio, y vamos a afirmar a otros también. Vamos a hablar, y todo lo que hagamos y lo que digamos, que lleve esa intención, el propósito de que las personas se afirmen a Dios, se afirmen en el reino, se afirmen en la iglesia, se afirmen en el ministerio. Entonces, si está dispuesto a aceptar este reto, le invito a que allí donde usted está, incline su rostro y le diga: Padre, yo hoy, Señor, 25 de enero, me dispongo a afirmar mi vida espiritual. Perdóname, dígale, perdóname por estar divagando. Perdóname, Señor, por haber permanecido en la ambigüedad. Perdóname por estarme dejando llevar por todos los vaivenes de la vida que me han impedido afirmarme espiritualmente. Yo hoy me levanto, tomo la decisión en tu nombre, porque sé que es tu voluntad que yo me afirme. Tomo la decisión, Padre, de afirmar mi vida espiritual, de afirmarme en mi iglesia, de afirmarme, Señor, en el ministerio. Tomo hoy la decisión, pero no solo la decisión de hacer esto en mi vida. También, Señor, te pido que me guíes y que me enseñes a afirmar a otros en su vida espiritual, en su matrimonio, en su relación, en su comunión contigo, en su comunión con la iglesia, en el ministerio, Señor. Que yo sea un instrumento que tú uses para afirmar a otros en el reino. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy, dígale al Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú me enseñas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mi querido, que Dios le bendiga. Le bendigo en el nombre del Señor. Y quiero animarle a que este sea un tiempo en el cual usted se afirme. Cuando usted se afirme, usted va a comenzar a ver la gloria de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios se compromete con los que se comprometen. Dios está comprometido con los que se comprometen. Entonces, si usted es una persona comprometida, Dios se va a comprometer con usted también. Que Dios le bendiga.